Buenas tardes, hermanos. En esta época de crisis, de angustia y de bastante carencia, algunos hermanos han sugerido ayunar, no solamente orar, sino también ayunar para que Dios pueda extender su mano y nos pueda ayudar en esta situación crítica. Sin embargo, me gustaría el día de hoy hablarles sobre el ayuno en la perspectiva de Jesús de Nazaret. El ayuno en la perspectiva de Jesús de Nazaret. ¿Por qué vamos a hablar del ayuno? Bueno, porque el término ayuno y la enseñanza del ayuno aparece por todas partes en el canon bíblico. Sin embargo, el judaísmo y el cristianismo han formulado un montón de mitos sobre lo que es el ayuno. Y lo que inició como una enseñanza propia de una cultura se llegó a convertir en un mandamiento que realmente debemos considerar nada más como una tradición. Ahora bien, nosotros vamos a tener información variada en el Antiguo Testamento sobre el ayuno y vamos a tener mucha información sobre el ayuno en el Nuevo Testamento. Así que nosotros debemos sintetizar los dos testamentos con respecto a este tema y vamos a encontrar su médula espinal en la enseñanza de Jesús de Nazaret. ¿Quién mejor que el mismo Maestro para explicarnos el asunto del ayuno? ¿Quién mejor que Jesús para explicarnos qué es el ayuno y si nosotros debemos ayunar? Al final voy a tratar también de explicar algunos mitos que circulan en el cristianismo y en el judaísmo sobre este asunto del ayuno. Pero vuelvo a reiterar, hermanos, todos los temas complicados y controversiales dentro del cristianismo tienen su punto de encuentro en la enseñanza de Jesús. A veces pueden ser asuntos sobre la escatología, a veces pueden ser asuntos sobre la práctica cristiana, a veces pueden ser asuntos sobre los dones, sobre la eclesiología, pero todo esto tiene su revelación plena en lo que Jesús de Nazaret nos enseñó. Y esto de alguna manera es bíblico, porque Pablo dice que nos debemos fundamentar en la doctrina de los profetas y los apóstoles. Y sabemos que ese fundamento es simplemente Jesús de Nazaret. La mujer samaritana con mucha razón dijo: cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Y el Padre que habló desde los cielos en la transfiguración, teniendo a Moisés, Elías y a Jesús, Él dijo: este es mi Hijo amado, a Él deben oír. De manera que lo que hoy vamos a explicar, hermanos, es algo que viene de la Biblia, pero específicamente es una enseñanza que provino del mismo Jesús. Al final de esto usted tiene que sacar una conclusión bíblica. ¿Debo yo practicar el ayuno para que Dios nos ayude en este tiempo de crisis? ¿Es realmente el ayuno una práctica que me ayuda a acercarme a Dios? ¿Es el ayuno realmente una práctica que provoca que Dios extienda su mano y cambie su voluntad para que yo sea beneficiado? Pues es lo que vamos a estudiar hoy en este capítulo de Mateo, capítulo 9, versículo 14 al versículo 17. Veamos el versículo 14, por favor. Dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Noten en primer lugar, hermanos, que la práctica del ayuno no formaba parte del cristianismo, al menos no formaba parte del cristianismo de Jesús. No formaba parte como una práctica dentro del cuerpo de los apóstoles. De hecho, el reclamo que los discípulos de Juan le hacen a Jesús es: ¿por qué nosotros y también los fariseos ayunamos muchas veces? El ayuno, hermanos, no aparece en el Antiguo Testamento como un mandamiento. Nunca van a encontrar en la ley de Moisés, en el Decálogo o en los 613 mitzvot que se diga: debes ayunar para esto o para esto. Lo que sí vamos a encontrar es que en el desarrollo de la cultura judía, en el desarrollo de este pueblo, cuando ellos pasaron por situaciones de mucha crisis, persecución o angustia,
el ayuno formó parte de una expresión natural propia de su pueblo, nada más. Sin embargo, con el tiempo, las diferentes denominaciones judaicas empezaron a deformar esta expresión natural y la convirtieron en una práctica obligatoria para la devoción a Dios. Entre los mitos que circulaban entre el judaísmo era el que el ayuno formaba parte de nuestro trayecto para alcanzar la vida eterna. Ustedes recordarán la parábola del publicano y el fariseo, donde los dos suben al templo a orar y el fariseo, pensando que está ganando justicia, en términos bíblicos está ganando salvación, él piensa que su oración, sus diezmos y ayunar 2 veces por semana formaban parte de su granito de arena para obtener la salvación. Sin embargo, esto es un mito nada más que empezó a deformarse con la doctrina de los fariseos, sobre todo en tiempos de Jesús. Ahora bien, estamos diciendo que Jesús no tenía la práctica del ayuno y que los apóstoles tampoco. Algunos dirán, ¿cómo que Jesús no tenía la práctica del ayuno? Si ayunó 40 días en el desierto. Bueno, eso no significa que él tuviera la práctica. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 4 que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, lo cual significa que previo a su ministerio Jesús iba a experimentar una prueba, y dentro de esta prueba iba a estar implícita la experiencia de abstenerse de alimentos. ¿Por qué? Porque pues en el desierto no hay forma de obtener alimentos. Ahora bien, en Mateo capítulo 11, esta es la fama que Jesús tenía en sus días. De hecho, es el mismo Jesús quien expresa las siguientes palabras en Mateo 11, versículo 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Vean que la fama de Jesús era muy contraria a la fama de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que vivía en mucha carencia, en una condición muy precaria, y que muy probablemente también practicó el ayuno. Pero Jesús era todo lo contrario. A él se le conocía como un hombre comilón y bebedor de vino. De manera que no vamos a encontrar a Jesús practicando el ayuno u obligando a sus discípulos u ordenándoles a que ellos ayunen. Sí les va a decir: oren, velen, prediquen, amen, pero nunca les va a decir ayunen como tal. En segundo lugar, vamos a explicar qué es el ayuno para Jesús. ¿Qué es el ayuno para Cristo, hermanos? Y esto debe tener mucho peso para usted si usted es cristiano. Si usted quiere creer alguna tradición, algún mito, eso es un asunto personal. Pero, ¿qué es el ayuno según Jesús? El versículo 15 dice lo siguiente: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Vean la respuesta de Jesús, porque es una respuesta en forma de pregunta, lo cual significa que Jesús está buscando la reflexión de sus oyentes. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Vean que Jesús empieza a hablar de luto, pero la pregunta no era sobre el luto, la pregunta era sobre el ayuno. Bueno, debemos entender que para Jesús el ayuno es una expresión de luto. Eso es el ayuno, hermanos. De manera que Jesús les está diciendo: ¿cómo pueden los apóstoles o mis discípulos ayunar, lo que significa tener luto, tristeza, entre tanto que el esposo está con ellos? Si el reino ya llegó, si el rey está aquí, el motivo que debe expresar nuestras vidas es el gozo, la alegría, la paz, la felicidad. Pero nunca tendríamos que hablar de ayuno o de luto si el reino ya llegó. De manera que aquí Jesús pone de manifiesto que el ayuno es una expresión de luto. A veces lo vamos a encontrar como una expresión de tristeza, de dolor, de arrepentimiento, de angustia. Y es una situación que se da de manera espontánea.
El ayuno no es algo que vamos a premeditar. El ayuno no es algo que nosotros vamos a planear. El ayuno, hermanos, es algo que surge de manera natural cuando nos encontramos en una situación muy angustiosa o cuando nos encontramos en una situación de tristeza y arrepentimiento por nuestro pecado, o cuando estamos muy dedicados a la obra misionera o al evangelismo y la necesidad de las almas llega a tomar un lugar muy importante en nuestro día. Es cuando nosotros olvidamos incluso los alimentos. Estamos experimentando un ayuno bíblico, pero nunca vamos a encontrar que el ayuno sea para acercarnos a Dios, para doblar la mano de Dios, para ser más santos, para alcanzar salvación o para que Dios haga un trueque con nosotros. Todas estas cosas forman parte de un mito judío que se ha transportado al cristianismo. Vean algunos pasajes que expresan que el ayuno es una reacción natural a la angustia y al dolor. En Salmos, si quieren buscar el pasaje, hermanos, Salmos capítulo 2, el salmista dice lo siguiente: Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. ¿Cuál es la situación emocional de este personaje? Pues la angustia, el dolor, la crisis. Verso 3: porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. El verso 4 es el más importante. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Vean eso, por lo cual me olvido de comer mi pan. Aquí el salmista no es que dijo el martes, bueno, el viernes voy a ayunar como para que Dios me escuche, voy a humillar mi alma, voy a andar triste por todas partes y no voy a comer. De ninguna manera. Lo que vemos aquí es que el salmista estaba en una situación de mucho dolor, de mucha angustia, y a él se le olvidó comer su pan. Vamos a encontrar también a Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 4, en la historia de la mujer samaritana, mandando a sus discípulos a comprar comida a la ciudad de Samaria. De hecho, el plan era comer con sus discípulos. Él estaba cansado del camino, tenía mucha sed y por el contexto sabemos que tenía también hambre. Pero a medida que su relación con la mujer samaritana empieza a crecer y a medida que Cristo empieza a visualizar la necesidad de salvación que hay en la ciudad de los samaritanos, cuando los discípulos llegan con la comida y le dicen: Rabí, come, el Señor Jesús les dice: yo tengo una comida que comer. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Noten entonces cómo el ayuno de Jesús no fue algo premeditado. El ayuno de Jesús fue algo que surgió de manera natural gracias a la gran necesidad y angustia que él tenía por los samaritanos. Lo mismo vamos a encontrar en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Pero debemos entonces entender lo siguiente: el ayuno solamente es una expresión de dolor, es una expresión de luto, arrepentimiento, tristeza, surge de manera natural, nunca es premeditado, y cuando es premeditado es porque el pueblo judío ya estaba infectado por una tradición que surgió de manera natural, nada más. Lo mismo es cuando hablamos de la imposición de manos, lo mismo es cuando hablamos de rasgar los vestidos y arrojar ceniza sobre la cabeza. Son expresiones propias del judaísmo que llegaron a convertirse casi en mandamientos. Ahora en Mateo, seguimos leyendo la historia. Mateo capítulo 9. Jesús les dice después de la pregunta: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Si entendemos que el ayunar es tener luto en este contexto, lo que está diciendo Jesús es: vendrán días cuando el esposo, es decir, el Cristo, les será arrebatado o quitado, y entonces el luto o el ayuno va a llegar. Y esto ocurrió, hermanos, porque nosotros sabemos que el Cristo fue crucificado, les fue quitado a los apóstoles, las ovejas fueron dispersas, fue crucificado en la cruz, murió por nuestros pecados, los discípulos experimentaron mucha angustia, mucho luto,
y entonces tenemos un lapso en el cual se está experimentando un ayuno según como lo profetizó Jesús. Pero la pregunta es, hermanos, ¿Jesús quedó colgado en la cruz? Porque si Jesús quedó colgado en la cruz, tenemos que ayunar. Estamos en angustia, estamos en crisis. Pero si sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos, debe existir en nosotros un sentimiento de gozo, un sentimiento de felicidad. No hay razón alguna para ayunar en referencia a esto. No hay razón alguna para tener luto o angustia, porque nuestro gozo nos fue devuelto con la resurrección de Cristo. Y según él dice en Mateo 28, que está con nosotros hasta el fin del mundo. De manera que en referencia a Jesús, en referencia a su reino, no hay razón alguna para que nosotros experimentemos un ayuno. Claro, si usted pierde un familiar, si usted ha pecado en contra de Dios, si usted está muy arrepentido, el ayuno va a surgir de manera natural. Pero el que usted lo premedite o lo predetermine es una cosa bastante superficial. Termina Jesús diciendo en el verso 16: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En las dos analogías que Jesús ha explicado, tenemos dos palabritas que son clave: lo nuevo y lo viejo. Lo viejo es en referencia no solamente al Antiguo Testamento, sino en referencia a las prácticas y a las tradiciones que se llevaron a cabo dentro del judaísmo antes de la era cristiana. Y lo nuevo es en referencia a la enseñanza del nuevo pacto que tenemos en Jesús de Nazaret. Recuerden que esto es compatible, hermanos, con lo que dice Mateo en el Sermón del Monte. Ustedes escucharon esto, pero yo les digo. Se está desechando lo viejo, la interpretación que le daban los religiosos del Antiguo Testamento, por lo nuevo, la enseñanza de Jesús. De manera que lo que está diciendo Jesús es lo siguiente: el ayuno como tal en este contexto no tiene congruencia alguna con las enseñanzas de Cristo. El ayuno o las prácticas religiosas del judaísmo no pueden encajar con la enseñanza del nuevo pacto. No es algo que pueda cuadrar, no tienen armonía, no podemos hacerlo. De otra manera la rotura se hace peor, de otra manera el vino se derrama, de otra manera el jugo que le podemos sacar al nuevo pacto no va a ser el mismo jugo si nosotros le estamos minando con enseñanzas antiguas que sobre todo son tradiciones y mandamientos de hombres. Y para terminar, hermanos, y como para poder ayudarles en este asunto del ayuno, porque yo sé que para algunos de ustedes va a ser muy complicado, controversial, incluso algunos podrían decir que estoy predicando alguna herejía, pero me gustaría decirles que hay pasajes muy claros que hablan sobre este asunto de manera muy directa. Por ejemplo, si ustedes ven Colosenses capítulo 2, verso 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Si el ayuno es de carácter permanente, entonces sirve, pero si no lo es, no sirve. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, como el ayuno, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que las prácticas humanas, los mandamientos de hombres y las experiencias externas no tienen valor alguno contra los apetitos de nuestro pecado. ¿Qué es la carne aquí? No es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo en sí no es pecaminoso, solamente es un instrumento. Pero cuando dice que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, por carne debemos entender pecado. Por carne debemos entender nuestra naturaleza caída.
El que usted ayune no lo hace más vulnerable a la voz de Dios. El que usted ayune no significa que en ese día usted no va a tener ganas de pecar. Tal vez va a estar débil porque no comió, pero que su pecado se vea reprimido, por eso es absurdo, porque la comida es física y el pecado es metafísico, porque la comida es un asunto que tiene que ver con el mundo de los hombres, el pecado es un asunto que tiene que ver con el mundo de lo espiritual. Si bien se refleja y se expresa en el mundo de los hombres, el pecado es de naturaleza espiritual y trascendental, por lo cual es muy absurdo pensar que nuestro pecado se va a reprimir o se va a frenar gracias a nuestro ayuno. De hecho, sería absurdo pensar que el Dios de amor o el Dios de los cielos está esperando a que usted no coma. Dios no es así. Dios no es un Dios que está esperando que usted se sacrifique. Recuerde, misericordia quiero y no sacrificio. Otro texto interesante sería 1 Corintios, capítulo 8, versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Lo que está diciendo este texto es que si comemos o no comemos, esto no significa que Dios nos acepta más o nos acepta menos. Y algunos de ustedes, hermanos, podrían pensar, bueno, yo pensaba que el ayuno me acercaba más a Dios. Yo pensaba que el ayuno me daba una aceptación más grande sobre la gracia divina. De ninguna manera. La Biblia dice que solo agradamos a Dios por medio de la fe. La Biblia nos enseña que somos gratos ante Dios por su gracia, por la fe, por caminar en el Espíritu, pero nunca por sacrificar nuestro cuerpo y menos en relación a la comida, lo cual es bastante absurdo. Otro pasaje importante, Romanos capítulo 14. En el capítulo 14 se nos dice lo siguiente. Vean conmigo, por favor, el versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida, no es bebida. Lo que sí caracteriza el reino de Dios y lo que usted sí debe hacer, por lo cual se debe preocupar, las cosas que usted debe practicar en este momento de crisis, en el cual no nos podemos congregar, en el cual nuestra sociedad está llena de pánico, de angustia, de crisis, de carencia de fe en Dios. Lo que usted sí debe hacer es expresar paz, manifestar el gozo en el Espíritu Santo, hacer misericordia al pobre. Es pues tal el ayuno que yo escogí, que el hombre demude su rostro e incline su cabeza como junco. Es lo que dice Isaías. De manera que, hermanos, si usted se pregunta, ¿debo ayunar para que Dios responda más rápido? No. Yo le diría, no. Usted debe orar. Usted debe actuar como Cristo en amor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Porque la vianda no nos hace más ni nos hace menos. Lo que sí puede hacer que Dios escuche nuestra oración es una vida congruente con lo que pedimos. Es una vida que refleje el reino de Dios. Yo sé, hermanos, que este tema puede ser bastante escandaloso y controversial, pero mi intención no es ofender a nadie. Yo espero que les sea de mucha bendición. Examinen lo que la palabra dice, recuerden lo que dice Hechos en referencia a los bereanos. Estos eran más nobles y escudriñaban las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Personalmente yo practiqué el ayuno durante muchas ocasiones, en una etapa de mi cristianismo donde yo fui influenciado bastante por personas muy sinceras que querían servir a Dios. Y bueno, practicamos cadenas de ayuno, ayuné 3 días seguidos, pero esto no significa, hermanos, nada para Dios. Recuerden la premisa suprema: misericordia quiero y no sacrificio. Lo que Dios espera de nosotros es el amor, una expresión que está en armonía con su naturaleza. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos para el domingo. Saludos a todos.